Saludos y bendiciones, y como prometimos aquí en Pura Palabra Media, hoy tenemos la primera entrevista de Agustín Laje en Puerto Rico. Para mí es una sorpresa que pudiéramos tenerlo a él aquí en el día de hoy, porque habían asignado un espacio para algunos, ¿verdad?, medios cristianos. Yo ese día me encuentro en las montañas de Utuado y hasta alquilé un helicóptero para tratar de llegar hasta acá y poder en un momento dado poderlo entrevistar, pero no se pudo, no pude organizarlo, así que pensé no lo vamos a poder tener. Pero una gran amiga de nuestra iglesia, de nuestro ministerio, Elizabeth Torres, que también es parte de la organizadora de todos estos eventos, Elizabeth de la Premisa Inarticulada, me dio la sorpresa el sábado por la tarde de que podíamos tenerlo a él aquí en el día de hoy y compartir con él un ratito. Tengo que admitir que al principio pensé que era una broma, miré dónde estaba para ver si era como la cámara escondida, pero no, era en serio que él iba a estar aquí con nosotros esta mañana, así que le agradezco. No creo que él necesite mucha más introducción. Un gran escritor, politólogo, muy conocido en todo Centro Suramérica, y sus videos, sus mensajes, sus debates han llegado a tener millones de vistas en YouTube, en Facebook, y la influencia que ha logrado tener es impresionante. Así que con nosotros en el día de hoy, Agustín Laje. Agustín, un placer tenerte aquí en Puerto Rico. Mucho gusto, Otoniel, arrancar esta gira que va a durar una semana, empezándola con tu espacio, con tu programa, así que muchísimas gracias por la invitación. Impresionante, gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, gracias a todo el público, una vez más, gracias a Elizabeth Torres por ayudarnos a hacer esto. Quiero ir lo más rápido, disculpa, posible a varias preguntas que quisiera hacerte. He estudiado tus videos a través de los tiempos, te conozco como mucha gente por YouTube. Entre los conservadores pues vamos repartiendo la información, escuchaste aquí, escuchaste el otro. Leí tu libro, el libro negro, ¿verdad? De la Nueva Izquierda. De la Nueva Izquierda, me lo regalaron hace un par de años, tan pronto salió, lo leí. También vi tu contribución en Pandemonium 1, 2 y 3, así que seguimos todas estas cosas a través de los tiempos. Me gustaría, sé que eres, si puedo usar una palabra, obsesionado con las definiciones. Así es. Te gusta definir bien las cosas. Y hay una definición que yo creo que es bien importante para Puerto Rico y que no está en muchos videos tuyos, solo en un par de ellos que he podido ver, y es lo que tú defines como la generación idiota. Sí. Esa generación en este tiempo que está influenciada fácilmente. ¿Podrías tú darme una definición, la definición de Agustín Laje de esa generación? Bueno, digamos, idiota es una palabra que remite a los griegos. El idios griego era, el idiota griego era aquel que estaba por fuera de lo común, por fuera del espacio, podríamos traducirlo ahora, de lo real incluso. Estaba por fuera de lo real. Por eso es que esa palabra llega hasta el día de hoy casi como un insulto. En ese momento no voy a decir que era un insulto, pero era como decir que alguien estaba despistado, por así decirlo, no participaba de lo común, no estaba en el mismo plano de realidad que el resto de las personas. La generación idiota es un poco eso, es una generación que ha creído que la mera autopercepción genera realidad. Por ejemplo, el tema del género, que acá está muy fuerte en Puerto Rico, que lo que está en la cabeza de uno tiene preeminencia por sobre lo que está fuera de uno. La generación idiota es una generación que ama el victimismo, ama sentirse víctima. Su arquetipo es el de la víctima, ya no es el arquetipo, por ejemplo, el héroe, ni siquiera el mártir, porque lo que uno reconoce en el mártir, en el mártir no es su condición de víctima, sino su dimensión heroica, que es el hecho de haber muerto por algo. Por una causa. Por una causa. Aquí la víctima es la mera víctima, la víctima que no tiene ninguna causa atrás y que sin embargo es reconocida por estar en una situación supuestamente de opresión. Por eso es que se van armando nuevas víctimas constantemente. Que si las mujeres, que si los homosexuales, que si los gordos. Ahora estamos en la época, también entrando en la época donde los gordos son los oprimidos de la historia, son los nuevos revolucionarios frente a un sistema de flacos que odiamos a los gordos o algo así por el estilo. Bueno, los indígenas, los veganos, ¿no? Entonces, el idiota, digamos, ama la condición no de mártir, sino de víctima. La víctima al servicio de nada, porque son vidas vacías en general, son vidas que no tienen metas, o son vidas que tienen metas demasiado fugaces como para poder estabilizarse. La generación del idiota además ama los medios de comunicación hegemónicos. Ellos piensan que
todo lo que acontece en la realidad es lo que pasa por CNN, por ejemplo, o por Univision, o por este tipo de canales del orden establecido, y que todo lo que uno puede ver y conocer va a estar allí. El idiota además ama también a la farándula. La farándula es el norte ideológico del idiota. El idiota piensa que, por ejemplo, todo lo que diga Ricky Martin debe ser acatado sin chistar. Quien trate de contradecir a un sujeto como, digo Ricky Martin porque es de aquí de la isla, pero podría sumar a cualquier otro, Miley Cyrus, o quien sea, o la estrella pop del momento, ellos pueden hablar de absolutamente todo. Sale el tema aborto, vamos a ver qué opina Miley Cyrus. Sale el tema LGBT, tenemos todos que saber qué opina Ricky Martin. La farándula reviste un poder ilimitado frente al idiota, porque el idiota de alguna forma bendice como un semidios a la farándula. El idiota también piensa que hace la revolución. Es decir, el idiota se informa con la farándula, con los medios del orden establecido, con la corrección política, y aún así ellos piensan que están haciendo la revolución y que son rebeldes, cuando en verdad el sistema los está utilizando para que hagan una parodia revolucionaria para dejar todo tal como está. El idiota no es revolucionario, el idiota reproduce el status quo y bloquea cualquier posibilidad de revolución en la parodia revolucionaria que lleva adelante. ¿Qué alimenta esa mentalidad en una sociedad? ¿Qué es lo que ha estado alimentando a tu perspectiva esa mentalidad? Y una segunda pregunta que te hago en esa misma línea, ¿son muchos frentes de batallas, Agustín, o es un solo frente de batalla como un monstruo de muchas cabezas, o son muchos monstruos los que tenemos que pelear? ¿Es una sola ideología, es un solo movimiento que viene, o es, por ejemplo, feminismo, LGTB, a esto y esto, y son diferentes frentes de batalla? En lo que tú conoces del mundo y lo que tú has visto en todos los países, ¿cómo podemos identificar ese enemigo? ¿Uno solo con múltiples cabezas o son múltiples enemigos al mismo tiempo? Bueno, lo que alimenta, digamos, esa generación del idiota son muchas cosas. O sea, digamos, por un lado es una universidad que ya no enseña, sino que adoctrina, un colegio que no educa, sino que adormece el espíritu crítico, una sobreexposición a los medios de comunicación hegemónicos y sobre todo vida sin propósitos. Es decir, cuando uno no tiene un propósito en la vida, toma el propósito que te ofrecen a través de gente cool que tiene una cámara al frente, y ya está, eso es todo. Entonces hay que ser cool en algún momento de la vida, a ver qué tipo de causa puedo abrazar. Ser feminista me va a hacer parecer más inteligente frente a la gente, eso es clásico. Piensan que, por ejemplo, abrazando estas causas se muestran más inteligentes, o se muestran más empáticos, y son adolescentes eternos, digamos así. Ahora, si son varias cabezas de monstruos, si es un monstruo, a mí me gusta verlo como un monstruo que tiene muchas cabezas, porque se han articulado hegemónicamente las distintas causas. Por ejemplo, feminismo, LGBT, abortismo, indigenismo, ecologismo, todos esos ismos, y podemos sumar otros más. Ahora podríamos hablar también, como te decía recién, del gordismo, hablando sobre la farándula, una cantante de pop, Demi Lovato, ella era, entiendo, cristiana, y después se rebeló contra su fe y abrazó primero el feminismo, después el LGBT. Ese es y creo que después el bisexual. Bisexual, y ahora es no binaria, y ahora además demandó a una compañía que ofrecía productos light, porque eso era para supuestamente estigmatizar a los gordos. A ver, yo aclaro por las dudas, no tengo ningún encono ni contra mujeres, ni contra homosexuales, ni contra personas que estén excedidas de peso. Yo he estado excedido de peso un montón de veces. Ahora, lo que sí yo estoy en contra es del victimismo por el mero victimismo. Entonces son muchas cabezas, pero que habitualmente se manifiestan en las mismas personas. La causa feminista
hubo un momento de la historia donde abrazó la causa LGBT, por ejemplo. Ese momento en términos filosóficos se encuentra, a mi juicio, en una pensadora llamada Monique Wittig de Francia en los años 80, y ese pensamiento de Monique Wittig, que va a desarrollarse durante los 90, va a ser casi un mandato compulsivo de la ONU en la Conferencia Internacional de Pekín del año 1995, donde se posiciona al feminismo frente a las causas LGBT. En el año 94, o sea, un año antes, en la Conferencia de Población de El Cairo, de la ONU, se puso al feminismo frente al abortismo. En esa misma época también se conjugaron todas estas causas en torno al tema ambientalista. Entonces, en verdad son distintas cabezas, pero yo creo que tiene una misma estructura. Esa estructura se la puede llamar de muchas formas. En clave ideológica se la puede llamar progresismo o nueva izquierda, como yo la llamo en el libro. Y en términos geopolíticos se la puede llamar globalismo. El nombre del monstruo es globalismo. ¿Por qué razón ahora mismito, si ya vemos históricamente los resultados negativos de estas ideologías, Agustín, que yo te he escuchado a presentar tus estadísticas, que es bien interesante cuando tú hablas de estadísticas, muchos de la gente con las que tú debates no pueden responder, no saben contestar porque no están ni preparados para eso, pero si históricamente ya nos hemos dado cuenta por los países que miramos, que han adoptado todo este tipo de ideología, que no es bueno para el país. Si vemos el socialismo que no es bueno, vemos que el comunismo no es bueno, que lo vemos, que la gente lo puede palpar. Tú has vivido y has visto y has ido a países que ves eso. ¿Por qué razón piensas tú que estas ideas todavía son tan populares? Si ya la historia dice que esto no funciona, ¿por qué razón estas ideas son tan populares en los tiempos que vivimos? A la izquierda siempre se la ha juzgado por sus intenciones. A la derecha se la ha juzgado por sus resultados. Ahora bien, los resultados de la derecha han sido mucho mejores que los resultados de la izquierda. Pero si uno compara las intenciones de la izquierda con los resultados de la derecha, te vas a querer ir por la izquierda. Exacto. Cuando vos me decís... Muy buena explicación, no esperaba esa. Pero muy buen análisis, muy buena explicación. Cuando vos me decís, tus interlocutores no manejan estadísticas, no las manejan porque ellos manejan intenciones. Entonces, si yo me pongo a contrastar intenciones con resultados, me voy a quedar siempre con las intenciones. El problema es contrastar resultados con resultados. Porque digamos, vivir en un mundo utópico, o sea, en un no lugar, no tiene mayor sentido. Y la izquierda ha tenido tan buen marketing, ha tenido tan buen marketing que ha sobrevivido al hecho de haber asesinado 100 millones de personas. Vos fíjate qué interesante, tenemos el fenómeno del nazismo en la primera mitad del siglo XX, donde se llevaron millones de vidas. Ahora, tenemos el ejemplo del comunismo, donde según ciertos estudios se han llevado más de 100 millones de vidas humanas, más de 100 millones de muertos ha generado el comunismo. Ahora, yo te invito a que salgas a la calle con una bandera nazi y no vas a durar un minuto. Ahora, yo te invito a que salgas a la calle con una bandera con la hoz y el martillo y no va a pasar absolutamente nada. O con el Che. O con la del Che, o con la camiseta del Che. Entonces, eso te habla del buen marketing que ha tenido la izquierda, que se explica por muchos factores. El factor más importante yo creo que es que el mundo académico ha sido tomado por las izquierdas. Cuando las izquierdas se dieron cuenta que no podían seguir tomando fábricas porque el capitalismo estaba absorbiendo a la clase obrera al sistema de consumo, entonces como casi una suerte de revancha, la izquierda dijo, bueno, si la fábrica ya no es nuestro hábitat político, que nuestro hábitat político sea la universidad. Entonces se metieron a la universidad y allí empezaron una guerra cultural muy despacio, pero la que nos trae hasta el día de hoy. Te he escuchado decir, y muy interesante el análisis, y es las cosas que cuando te escucho me agrada porque no lo dice un pastor. Creo que cuando la gente hablamos de este tipo de cosas, automáticamente me ponen el label o el sello de pastor, pues ya es un religioso. Pero escuchar a una persona con un conocimiento de las ciencias políticas y hablar de esta manera y presentarlas de forma tan racional es refrescante en el tiempo que vivimos. Pero hablando ahora por un momento en el aspecto, si puedo decir así, religioso o cristiano, te he escuchado decir en algunas ocasiones, una o dos veces en todos los videos que he visto tuyos, que la iglesia evangélica ha sido en este tiempo
un frente de batalla muy duro contra todas estas ideologías. Así es. Y yo no creo que la gente haya entendido algo que te he escuchado comentar, creo que una o dos veces en todas las exposiciones que he visto tuyas, que hay una agenda para desarticular realmente a la iglesia evangélica y que hay una agenda política pagada, ideológica para desacreditar. ¿Cuán real? Porque yo como pastor lo digo, entonces me vuelvo la víctima. Yo no lo digo tanto porque entonces la gente dice, pero es una víctima, yo no quiero ser de las víctimas en el país. Pero volvemos. ¿Es verdad eso? ¿Es real o no es real que hay una agenda en contra de la iglesia como tal? Mira, a mí me gusta hablar con datos sobre la mesa, para que no queden como meras especulaciones y que la gente no vaya a creer, no, estos son teorías de la conspiración, porque vos viste que la gente cuando no acuerda con algo, pero no sabe cómo refutarlo, lo primero y único que dice es teoría de la conspiración. Así no, ok, vamos a poner los datos sobre la mesa. Voy a poner puntualmente un dato, habría muchos para poner, pero el tiempo es tirano, entonces vamos a poner uno. Bueno, Fundación Ford, ¿sí? La Ford Foundation, una de las fundaciones más importantes de los Estados Unidos, ligado al Partido Demócrata de la izquierda norteamericana. Ustedes pueden consultar su sitio en internet. Ha sido una de las financistas, por ejemplo, de Black Lives Matter. Y la Ford Foundation tiene una base de datos de grants, o sea, de becas, donaciones. Ustedes pongan allí la Universidad de Columbia en esa base de datos. Van a encontrar que a la Universidad de Columbia le han donado alrededor de $27 millones recientemente. De esos $27 millones, una buena porción va directo a un proyecto llamado Transnacionales de la Fe. Ese proyecto llamado Transnacionales de la Fe es un conglomerado de 16 medios periodísticos de América Latina, que incluye Brasil, Guatemala, El Salvador, Uruguay, Costa Rica, México, Estados Unidos, para la zona latina, etc. Un montón de lugares. ¿Para qué? Para financiar 16 medios periodísticos y a periodistas puntualmente para que ataquen a las iglesias cristianas. Ese es el objetivo. Y hay eso se millones puede de dólares. Se puede encontrar en las páginas de internet. Eso se puede buscar en las páginas oficiales. Estamos hablando, claro, porque lo que puede empezar de otro lado, bueno, pero ¿qué página? Puede ser un invento. No. La página oficial de la Fundación Ford, en sus reportes financieros, ustedes buscan en la base de datos de financiamientos los proyectos de la Universidad de Columbia, y dentro de los proyectos de la Universidad de Columbia llegan a Transnacionales de la Fe, que es el proyecto que financia 16 medios latinoamericanos para atacar explícitamente a las iglesias cristianas en su defensa de la vida y la familia. ¿Por qué tú crees que la iglesia es tan amenazante para este grupo de personas? Y que la iglesia lo entienda, que los cristianos lo entiendan. ¿Qué amenaza tiene le hace un pastor a este tipo de ideologías? A ver, muchas. Vamos a ver. Actualmente se está conformando un nuevo orden. En este momento estamos viendo cómo se conforma un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial es un orden que tiende a ser un orden centralizado políticamente, pero fuera de la estructura del Estado-Nación. El Estado-Nación reclama lealtades nacionales. Las lealtades nacionales se componen de lealtades familiares. Las lealtades familiares son las que dan lugar a una organización social, por eso es que llamamos a la familia el núcleo fundamental de lo social o la célula básica de la sociedad. La iglesia ha mantenido esa estructura social. La iglesia cristiana ha apoyado la vida, ha apoyado la familia. La iglesia cristiana configura una cultura política incluso, aunque hay veces que los pastores o los curas piensan que no tienen nada que ver ellos con la política, sí que se configura una cultura política. ¿Por qué? Porque lo político reclama lealtades divididas. Te voy a poner un caso. Vamos a suponer, un médico cristiano es llamado por el Estado a hacer un aborto. Bueno, en tanto y en cuanto haya una iglesia en la cual él participa, ese médico se da cuenta, oiga, no, yo por mi creencia no voy a hacer un aborto, tengo mi derecho a objetar conciencia. ¿Qué pasa si yo borro de toda esta ecuación que acabo de armar a la iglesia? La iglesia. Borro a la familia.
¿Qué pasa si yo borro esas dos instituciones sobre todo? Se pierden las lealtades familiares, las lealtades religiosas, se desarman las lealtades nacionales y me queda el individuo totalmente desprotegido frente al Estado. La idea de yo tengo que objetar o yo puedo objetar conciencia por mis creencias deja de tener sentido. Yo tengo que hacer todo lo que la autoridad política me dicte. Entonces el poder, en vez de dividirse, se unifica, se centraliza. Y peor todavía, no se está centralizando dentro de los estados, se está centralizando por fuera de los estados en entidades que nosotros no controlamos. Las ONGs, por ejemplo, las que hablábamos recién, y fundamentalmente las organizaciones internacionales con la ONU a la cabeza. Por eso es que la Iglesia es muy peligrosa para este proyecto y además la Iglesia defiende los valores tradicionales de Occidente. La idea de que, por ejemplo, una familia se compone de madre, padre e hijos, la idea de que, por ejemplo, hay una norma moral objetiva, que hay cosas que se deben hacer y hay cosas que no se deben hacer. Bueno, todo eso está bloqueando la construcción de ese orden, de ese nuevo orden mundial, y por eso la Iglesia hoy es su enemigo. Agradezco tu tiempo, no nos queda mucho más tiempo, quiero ser respetuoso con el tiempo que nos dieron, pero me gustaría hacerte 3 preguntas que creo que puedes contestar bastante rápido y corta. La más importante de todas en el día de hoy es: ya que conoces, sé que cuando vas a un país, estudias el país, conoces el país, conoces las estadísticas, y cada vez que te he visto en algún país nuevo donde vas, siempre te oigo hablar con mucha inteligencia dentro de esos países y el contexto del país. Vas a estar aquí en Puerto Rico esta semana, o ya está aquí en Puerto Rico esta semana. ¿Cuán frágil está nuestra sociedad en Puerto Rico? Si esa es la pregunta correcta. ¿Cómo tú ves Puerto Rico a nivel social con lo que está pasando? ¿Deberíamos estar en Puerto Rico realmente ocupados con todo este tipo de ideología? ¿Cuán cerca estamos de irnos a la izquierda? Te hago todo el conglomerado de preguntas, es la misma pregunta, pero lo que quiero es que la gente que me está viendo hoy y la gente que te va a escuchar esta semana, que va a estar en diferentes foros a través de toda la isla, quizás pueda entender, porque hay algo, Agustín, que creo que a los puertorriqueños nos ha afectado, y es que pensamos que como que estamos en una burbuja, estamos sobreprotegidos, y no sé si entienden realmente dónde es que realmente, hacia dónde se dirige. En tu pensamiento de Agustín Laje, que ha estudiado, que ve y que está en Puerto Rico por alguna razón, creo que es para seguir su causa, la causa de Agustín y de esta ideología, ¿verdad? Y de vencer todas estas cosas. ¿Cuán frágil está Puerto Rico? Bueno, vamos a ver. De las cabezas del monstruo, hay algunas que no están vigentes en Puerto Rico por razones de que en Estados Unidos ya están resueltas. Por ejemplo, el tema aborto desde el año 73. Hay otras cabezas del monstruo que están emergiendo muy rápido en Puerto Rico y de forma muy radical. Por ejemplo, la cuestión LGBT a través de lo que es la colonización del sistema legislativo. Se están llevando adelante intentonas de proyectos de ley, por ejemplo la 184 y la 185, que procuran, por ejemplo, meter en la currícula escolar pura ideología de género para adoctrinar a los niños. O por ejemplo la 184, que prohíbe cualquier ayuda que se le pueda dar a nivel terapéutico a un homosexual, aún siendo mayor de edad. Es decir, si un homosexual mayor de edad no se siente cómodo con su orientación sexual por el motivo que fuere, ese motivo puede ser, por ejemplo, porque en su expectativa de vida está formar una familia de manera natural, de manera biológica, tener sus propios hijos. Bueno, y ese homosexual, vamos a suponer, dice, no, yo quisiera recibir ayuda porque realmente me gustaría poder estar con una mujer, por ejemplo. Bueno, eso se quiere prohibir. Hoy el lobby LGBT en Puerto Rico quiere prohibir eso. Qué curioso, ¿no? No era que ellos eran... las terapias de conversión para que la gente... Sí, las llamadas terapias de conversión, que yo creo que es un nombre que a mí no me gusta mucho. Yo diría es ayuda psicológica. Seguro. Es ayuda psicológica al homosexual. Yo pienso que le llaman terapias de conversión para ir en contra de la iglesia. Por supuesto. La llaman de esa forma para atacarla. Por eso son ayudas psicológicas, que hay de distintos tipos, evidentemente. Una ayuda espiritual, por ejemplo, también sería prohibida por una ley como esa. Por ejemplo, no solamente psicológica. Entonces,
Vos fíjate qué paradójico, ¿no? El lobby LGBT que dice que vos tenés que ser lo que vos quieras ser, que ellos son los reyes de la diversidad, de la tolerancia, la inclusión, que hay decenas de géneros entre los cuales vos podés escoger. Bueno, hay uno que no podés escoger, que es el heterosexual. Exacto. Ahí el lobby ya te dice, no, yo voy a escoger por vos. Y yo ahí te voy a prohibir que vos tomes cualquier tipo de ayuda, aún siendo mayor de edad, ¿sí? Y aún teniendo, digamos, plena voluntad y libertad de hacerlo. Te pongo otro ejemplo, digamos, esto está muy actual, esto está muy fresco acá en Puerto Rico. Otro ejemplo más, fuera de lo que es el LGBT y lo que es el adoctrinamiento escolar, el tema feminista. Puerto Rico es una sociedad que tiene un problema enorme con los asesinatos. La tasa de homicidios en Puerto Rico, una de las últimas tasas era de 21,9 por cada 100.000 habitantes. La media mundial es de 7,2, es decir, ustedes están triplicando esa media. Es un problema gravísimo, generalmente vinculado con las drogas. Así es. Ahora bien, si nosotros registramos que esta es una sociedad que tiene un problema de violencia, pero nosotros seleccionamos astutamente ciertos casos de violencia, en este caso, por ejemplo, contra la mujer, para llenar los medios de comunicación de esos datos, para llevar adelante manifestaciones, para poner esto como prioridad en el Estado, estamos mirando el árbol y no el bosque. Estamos mirando el árbol y no el bosque, entonces no lo vamos a poder solucionar. Se va a politizar la idea de que hay una suerte de epidemia de hombres que salen a matar a las mujeres porque odian a las mujeres, y hay una guerra de sexos, y frente a eso se levanta el feminismo, y frente a eso te dicen hace falta derrocar al patriarcado a través de educación sexual en los colegios. Todo mentira, lo único que quieren es adoctrinar a los niños, porque si realmente quisieran solucionar el problema de la violencia contra la mujer, tendrían que empezar a analizar el contexto global de violencia en Puerto Rico y por qué la violencia y los homicidios son tan altos en la isla. Exacto. Ahora, generalmente eso no lo hacen, solamente seleccionan los datos que les conviene a su relato, y para eso llegan a soluciones que no son soluciones, es militancia política financiada generalmente desde afuera. En tu conclusión, Puerto Rico está vulnerable a todas estas cosas. Sin lugar a dudas. Y está el movimiento, y ¿verdad? Yo entiendo que Puerto Rico es de los lugares más importantes para este tipo de ideología, y que si son capaces de capturar nuestra cultura, realmente harían un gran avance en otros lugares. Me queda una simple pregunta más, simplemente para que me ayudes, porque hay algo muy bonito que escuché de ti, pero muy bonito, y creo que es muy bonito, porque también hay algo que la gente tiene que saber, Agustín. El pastor puede hacer algo. Aún políticos pueden hacer algo, influencers, politólogos, escritores podemos hacer algo, pero a lo último el padre es responsable, sí, la madre es responsable. Y los otros días te escuché decir una analogía que me pareció genial. No te la he querido copiar, pero por eso quiero que tú la digas, para decir que tú la dijiste. Cópiela. No, pero darte el crédito, porque a mí me pareció genial, porque todo el mundo está obsesionado hoy con la vacuna. Sí. Y hablaste de vacunar a tus hijos. A mí me gustaría que me explicaras. Yo ahora me apodero de esto por un momento, y a los papás de mi iglesia, cómo yo vacuno a un hijo en contra de todas estas ideologías. Cómo como padre yo hago ese detallito de poner estas... tú usas la analogía de la vacuna. Bueno, ya tú sabes la que yo quiero que le diga a la gente. Bien sencilla. Mira, si no le explico yo. No, súper sencillo. A ver, la lógica de la vacuna es que te introyecten un virus desactivado para que tu cuerpo genere anticuerpos. Así es. Es decir, así es como funciona la vacuna, por si alguien no lo sabía. Te meten un virus que está desactivado para que tu cuerpo lo identifique y genere sus anticuerpos frente a ese virus, para que cuando el verdadero virus entre ya tengas ahí a tu ejército para repelerlo. Esa es la idea. Entonces el padre puede dar una vacuna ideológica a sus hijos. ¿Cómo? Introyectando un virus que no está activado, que no esté activo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, primero que nada, apagando Netflix un rato, apagando la televisión, dejando de hacer que la casa sea un hotel de paso. La casa es algo más que un lugar donde hay una cama y una mesa para comer y un televisor para ver. Los padres de familia tienen que empezar a hablar con los hijos, y hablar con los hijos no solamente de
de la nada. Exacto. Hablar de temas importantes, temas sociales, temas políticos. Hay muchos padres que piensan, no, acá en mi casa no se va a hablar de política porque yo voy a mantener a mi hijo en una burbuja. No, tal burbuja no existe. Esa burbuja es una fantasía. Si tu hijo no habla con vos de política, lo va a hablar en la escuela, con sus profesores que están pensados y puestos ahí para adoctrinar, lo va a hablar con sus compañeros, con sus amigos, va a absorber lo político a través de la televisión, a través de Netflix, a través de Disney World, de Disney Channel y de todo eso. Entonces, vacunar al hijo significa eso, sentarse con el hijo y decirle, mira, lo que estamos viviendo hoy en el mundo es esto, esta es la realidad del mundo, bienvenido al mundo. Primero que nada, te saco de esa burbujita en la cual te puse. Lo que te van a empezar a decir en todos lados es esto, el sexo se puede cambiar, los hombres odian a las mujeres. El padre y la madre deben introducir estas ideas correctamente, decirle, mira, esto es lo que te van a decir afuera. Ahí está el virus, pero desactivado porque quien lo está enunciando es un agente bueno, es el padre o es la madre, no es el verdadero virus. Entonces, claro, el padre y la madre le adelanta todo lo que ese niño va a escuchar, ¿no? Te van a decir que abortar es algo maravilloso porque lo hace, no sé, porque lo festeja Miley Cyrus. Te van a decir que el LGBT es una causa hermosa porque la defiende Ricky Martin. Te van a decir que el sexo se puede cambiar, que la sexualidad no depende de tu biología, sino de tu autopercepción, que los hombres odian a las mujeres, que los hombres son potenciales violadores. Te van a decir de todas estas cosas. Ahora bien, la verdad de todo esto, y ahí viene la vacuna, es esta y esta otra. O sea, se le contraargumenta contra ese virus. Inmediatamente que uno le da el virus, se lo desactiva con contraargumentos. Y probablemente el chico o la nena van a decir, ¿qué le pasó a mi padre? ¿Se volvió loco? ¿De qué me está hablando este tipo? Bueno, ahí está la vacuna que ya ingresó. Cuando el verdadero virus quiere ingresar, en el colegio, en la televisión o donde sea, ahí el niño o la niña se va a acordar, esto me suena. ¿De dónde me suena? Esto fue lo que me dijo mi papá o mi mamá. Mirá, tenían razón, no estaban locos. Y ahí que sale el contraargumento que le dio en su momento el padre o la madre. Ya lo preparaste. Ahora, no esperen a que tu hijo tenga 18 años. Esto hay que hacerlo cuando el chico, no sé, tiene 11, digamos, o es un poco más chico, ¿no? Porque a los 18 ya pasó mucho el tiempo. Agustín, sé que gracias primeramente por haber estado con nosotros. Tendría 500 preguntas más para hacerte. Queremos respetar tu tiempo. Gracias por haber aceptado estar aquí. A ustedes. En Puerto Rico también. De verdad que le pedimos a Dios que lo que vas a hacer acá en esta isla siembres una semilla de fe y de esperanza en nuestros corazones, en corazones del pueblo en general. Así que muchas gracias por tu dedicación. Te felicito, sé que eres valiente, has tenido que enfrentar 500 cosas. Solo me imagino yo un poquito, si aquí en Puerto Rico batallamos con tanto, en todos estos países de Centro y Sudamérica es todavía mucho más complicado la cosa. Así es. Así que te felicito. Muchísimas gracias. Gracias por la causa que sigues, por tu sencillez y por atreverte. Y le decía yo a alguien hoy decía yo en la radio, ojalá una de las cosas que hagas tu visita en Puerto Rico es que levanten más caballeros, varones que se atrevan a hablar como tú hablas en nuestra isla, que no sean pastores, ya los pastores lo hablamos, hombres como tú que puedan salir y que puedan atreverse a salir. Gracias a Elizabeth Torres de Premisa Inarticulada por habernos permitido tener aquí a Agustín Laje en el día de hoy. Elizabeth es una gran amiga y estamos felices de que ella haya ganado su carrera electoral en estos pasados días, que la tengamos ahí como representante de nuestro país y como conservadora, una de las voces también más valientes que tenemos en Puerto Rico. Así que muchas gracias. Agustín, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros continuamos con la programación.